Vamos con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues en el contexto de la transición, también en el tema de la migración, hay recuentos, Israel. Así es, David, el Migranálisis del día de hoy tiene el objetivo pues, de recordar un poco todo lo que pasó en materia de política migratoria durante el sexenio 2018-2024, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también pues las tragedias que ocurrieron, ¿no? A la par de que se iban tomando todo este cúmulo de decisiones para hacer frente al fenómeno migratorio. Y bueno, recordamos el principio del sexenio pasado, cuando se anunció una política migratoria que iba a ser con base en el respeto de los derechos humanos y la cooperación internacional. Interesante de aquel tiempo, pues se arrancaba con una gran expectativa en cuanto al cambio del trato que iban a tener las personas migrantes. Se hablaba de la inclusión, de la perspectiva de género y donde, digamos, el eje central pues iba a ser la persona migrante como ser humano sujeto de derechos. También se hablaba de abonar al desarrollo social y al desarrollo económico, el discurso del presidente en el sentido de atacar las causas que provocan la migración. Y bueno, todo iba relativamente bien. Llega diciembre de 2018, México se adhiere al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Recordamos pues a Marcelo Ebrard hacer la firma de este tratado, que si bien pues no es un tratado vinculante, es decir, México no está obligado a realizar lo que dice este pacto, sí hay un compromiso político de tomar pues las resoluciones que te dice en cuanto a diseñar una política migratoria que respete el Estado de Derecho y que haga el reconocimiento humano de las personas migrantes. Entonces, arrancamos así. Viene flujos migratorios, caravanas, población haitiana, después de la de 2016, que fue muy notable en el caso de Tijuana, viene de nuevo otro grupo de migrantes haitianos. En aquella época, tú recordarás, David, asumió como comisionado al Instituto Nacional de Migración Tonatiuh Guillén López, quien venía, digamos, desde la academia, desde esta visión pro derechos humanos, y vemos que se empieza el otorgamiento de visas humanitarias. Muchos de estos migrantes lograron integrarse a la comunidad gracias a estas visas humanitarias. Digo, tuvieron sus asegúnes, después ya no se podían renovar al año, pero vamos, a la hora de atender este primer flujo, pues fue muy notable esta perspectiva humanista de la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador. Hasta que todo iba bien, hasta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2019, pues dice, no, fíjate que no, que yo no quiero que sigan llegando los migrantes para acá. Hay ahí un diálogo binacional con esta perspectiva de derechos humanos y para todos podemos recordar cuando Donald Trump dice, bueno, pues no quieres regular el flujo migratorio, entonces te voy a poner aranceles. Y eso cambia por completo pues este juego, digamos, juego entre comillas, de poder entre los dos países. Tienen que cambiar el discurso a partir de junio de 2019 más o menos ante esta amenaza y finalmente
Yo recuerdo todavía cuando se da el anuncio del aplazamiento de los aranceles, primero por 3 meses, pero esto a costo de pues este cambio en la política migratoria, y se envía a la Guardia Nacional a proteger, entre comillas, que más bien es a impedir el flujo migratorio en la frontera sur, dando un viraje total a como se había comenzado el sexenio, David. Oye, y de ahí pasaron muchísimas cosas. Digo, quizá una de las que más nos impactaron fue todo lo relacionado durante la administración, ya estoy hablando mucho después, de Garduño, con la muerte de las víctimas, si no me equivoco, fue en Ciudad Juárez, el incendio Israel. Así es, David. Ahorita vamos a terminar, digamos, con la parte de política migratoria y vamos a mencionar las 5 mayores tragedias durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entre esos, digamos, la más grave, efectivamente, de la que tú estás hablando, de Ciudad Juárez, por ser el Estado el que estaba a cargo de cuidar a estos personas en movilidad, ¿no? Estas personas en movilidad. Voy a regresar un poquito a la parte de la política migratoria porque es interesante todo lo que pasó. De verdad pasaron muchísimas cosas. Traté de hacer un resumen lo mejor que pude. Pero apareció la pandemia, David. Si tú recuerdas, se nos viene la pandemia en 2020, aparece COVID-19. Las políticas migratorias prácticamente son cierra fronteras. A pesar de que México no cierra fronteras, los países colindantes sí cierran fronteras, y entonces esto te marca la política migratoria. No solo para aquellas personas que vienen en situación irregular, ¿no? O sin documentación, inclusive aquellas personas que tenían la posibilidad de cruzar regularmente con una visa, se vieron afectadas por esta resolución donde Estados Unidos dice, pues no, o sea, aquellos que no son esenciales se quedan del lado mexicano. Para las personas que venían en vulnerabilidad, pues es aún mayor este cierre de fronteras y restricción de la entrada a los Estados Unidos. En el caso de México, tú recordarás, se cierran oficinas, se limita lo que es la emisión de visas por parte del Instituto Nacional de Migración, es decir, hay toda una serie de disposiciones para disminuir a lo mínimo posible, si no es que cerrar operaciones en donde se pudieran cerrar en estas instancias. La Secretaría de Relaciones Exteriores cierra sus oficinas en Tijuana. Yo recuerdo, llegué un viernes y ya estaba todo cerrado, ya no había trámites de pasaportes, ya no había trámites de nacionalización, y digamos, vamos con eso, y en automático Estados Unidos dice, bueno, te aplico el título 42, entonces, fuera de la política de MPP, que ya nos obligó como país a recibir a personas no mexicanas, ahora me aparece un título 42 que me dice, por cuestiones de riesgo sanitario, pues van todos para atrás. Y vienen para acá a México, los albergues desbordados. Y en el caso mexicano, ¿qué pasa? Pues empieza a aumentar el número de deportaciones. En 2020 llega a 57,000 deportaciones, casi 58,000. Y bueno, digamos que se vuelve una situación mega complicada para finalmente, en términos de política migratoria, haber esta última lucha por cerrar MPP con Biden, que después por orden judicial lo obligan a abrirlo, y finalmente la Suprema Corte le dice, no, sí puede cerrar el programa. Entonces, más o menos eso, a grosso modo, es lo que pasó en el sexenio en materia de política migratoria, David. Muy bien. Y decías, tienes un recuento también de esas terribles tragedias que también se vivieron en este sexenio. Sí, David, la primera, una niña guatemalteca de 10 años que muere en un hospital después de haber regresado allá iniciando el sexenio. 19, si mal no recuerdo, en la estación migratoria de Iztapalapa. Ella había sido detenida en Chihuahua, viajó 20 horas y finalmente, ya cuando la atienden, pues la niña muere, ¿no? Bajo protección
del Instituto Nacional de Migración. Desde ahí ya veíamos o empezábamos a ver focos rojos de las falencias en las estaciones migratorias y, digamos, en la logística del Instituto Nacional de Migración. Después recordamos aquella foto del migrante Oscar Alberto Martínez y su hija Angie Valeria. Esto fue en 2019 también, en junio, aquella foto donde están en el río Bravo abrazados, el padre de su hija, muertos los dos, una foto que le dio la vuelta al mundo y que nos invitó a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Esto marca, digamos, también una imagen muy precisa de los riesgos de cruzar, en este caso, por el lado este. Para el 2021 recordamos la volcadura del tráiler con más de 160 migrantes, de los cuales mueren 56 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también es una tragedia de magnitud tremenda. Todo esto, digamos, en términos irregulares. Después viene la masacre de Camargo, una de las tragedias más impactantes también, que fue realizada por ex policías quienes matan a los migrantes, 17 cuerpos, los calcinan, los dejan en Camargo. Digo, finalmente se hizo algo de justicia, ellos están, quienes resultaron culpables en la cárcel, pero hablamos de cómo hay esta relación también de corrupción, de vínculos entre crimen organizado, traficantes, miembros de las fuerzas de seguridad. Y finalmente, yo creo que el más impactante, no porque los otros sean menos, sino por los factores y las variables que están interviniendo, es el incendio de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en marzo de 2023, ¿no? Más de 40 migrantes muertos, que si bien estaban haciendo una protesta, los dejaron encerrados hasta que se quemaron. Yo tuve la oportunidad de pasar hace unos meses, este mismo año, la estación sigue cerrada, pero créeme, de verdad, se siente todavía sufrimiento al pasar por alrededor de esa estación migratoria o anteriormente estación migratoria, David. Me puedo imaginar, Israel, sin duda, esa terrible sensación. Y en resumen, ¿cómo sintetizar entonces, pues, lo que se vivió en materia migratoria durante este sexenio que ya acabó? David, yo creo que empezamos con buenas intenciones, obligaron desde Estados Unidos a hacer un cambio en la política migratoria y más allá de la política o de lo que dicen las leyes, en cuestión operativa vimos un vuelco a la securitización de todo el aparato de operación o de regulación migratoria, con una fuerte presencia de militarización, ¿no? En el sentido de quienes estaban ahí, pues habían estado dentro del aparato militar. Entonces yo creo que así cerró. Yo ayer esperaba en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que nos diera algo de información sobre qué va a pasar con la política migratoria en este sexenio. Realmente no hubo nada, leí los 100 puntos, más allá de la política con los mexicanos en el exterior, que por ahí hubo un puntito, no hubo nada sobre la política migratoria al interior, para el tránsito, para la inmigración, digamos, de quienes están yendo y todavía están en territorio nacional, o México como destino de refugio. Yo espero que volvamos a esta intencionalidad del respeto a los derechos humanos. Sí menciona el respeto a los derechos humanos la presidenta, aunque no lo hace específicamente para el caso de las personas en movilidad. Entonces, hay que seguir atentos y hay que seguir, ahora sí que
muy pendientes para pues seguir haciendo presión en cuanto al respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, David. Muy bien, pues qué recuento y qué recuerdos, algunos de ellos terribles, pero son cosas que hay que poner sobre la mesa y seguir, por supuesto, como bien dices, cuestionando y pidiendo políticas públicas en este sentido. Gracias, Israel, que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo, David, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, igualmente es el doctor José Israel Ibarra González.